Punto 3. Las pruebas biogeográficas. Como ustedes leyeron muy bien en el libro, las pruebas biogeográficas se basan en que en algún minuto todos los continentes que conocemos hoy en día estaban unidos en una gran Pangea, ¿cierto? Que se llamaba, hace 250.000 años. 250 millones de años. Existía una fauna común, es decir, los mismos tipos de animales para todos los sectores de esta Pangea. No estaban diferenciados en zonas. Por ejemplo, este dinosaurio bastante prehistórico como es el mesosaurio, que tiene un poco de cocodrilo, un poco de pez, un poco de todo. Y existía en esta Pangea y habitaba por ahí por la vida. Con el tiempo, como sabemos, todos estos continentes se fracturaron y se empezaron a separar entre sí, a lo que son los continentes que conocemos hoy, que están acá al lado derecho, y produjo que estos animales que antes habitaban en toda esta masa, ahora se tuvieron que repartir. Cada uno quedó en lugares diferentes y además, como empezó a cambiar también las condiciones climáticas, también se produjeron distintos tipos de climas y de ambientes para estos animales. Por lo tanto, se fueron evolucionando de formas diferentes, adaptándose a sus propios ambientes. Por ejemplo, vamos a tener, ¿cierto?, el dromedario, que es el camello que tiene una sola jorobita y que está especialmente adaptado para zonas de poca agua y de muchas temperaturas y de frío extremo en la noche. Otros parientes por acá van a ser las llamas y los guanacos acá en Sudamérica, que están altamente emparentados con este tipo de animales, pero si ustedes los observan, ya tienen características muy diferentes y están adaptados para condiciones diferentes también. Entonces las faunas diferentes, es decir, los tipos de animales que existen hoy en día, están en continentes separados, pero con antepasado en común, que sería este de aquí al medio, que tiene características de ambos. ¿Ves? Se parecen un poco a las llamas, se parece un poco al dromedario. Y se llama Poebrotherium y vivió hace 30 millones de años. Esa también es una de las pruebas que explican de la evolución, que antes la Pangea era una, entonces era fácil tener ancestros en común para todas las clases de animales que conocemos hoy. Punto 4. Pruebas de la sistemática o taxonomía, que era lo que estábamos estudiando sobre los árboles filogenéticos. Esto no tiene mucha forma de árbol, pero si estas líneas dobladas las estiráramos, sí tendría forma de árbol. Aquí se ve como la historia del hombre, de los homínidos, que es de su familia. Nosotros estamos aquí y se ven todos los parientes lejanos que tenemos a través de este esquema de relaciones parentales. Igual que los miembros de su familia, ¿cierto? También ocupan en los árboles genealógicos su propio espacio. Aquí cada especie de homínido que hubo a través de la historia está graficada aquí. Incluso hay algunos que no se conocen totalmente cómo eran, puesto que los fósiles o las estructuras que han encontrado de estos homínidos son muy pocas. Por ejemplo, se han encontrado trozos de mandíbula, de fémur, cráneos incompletos, y a partir de eso se construye este árbol filogenético. Y para armarlo, los más cercanos significa que tienen características más parecidas y los más lejanos tienen características más diferentes, ¿sí? Aquí nosotros, si se aprecia nuestro cráneo, es grande, es redondo y nuestras mandíbulas no están muy desarrolladas, versus nuestros ancestros que tenían el cráneo más pequeño porque tenían un cerebro más pequeño también, pero tenían un alto desarrollo de todo lo que es la mandíbula. Hasta el día de hoy nos quedan estos recuerdos de estas mandíbulas grandes con las muelas del juicio, que en su momento tenían su propio espacio, pero como fuimos evolucionando y nuestra mandíbula se hizo más pequeña, estos dientes igual salían, pero ahora hay que sacarlos porque ya no nos caben en la mandíbula. Eso también es una forma de demostrar que nosotros evolucionamos de algún ancestro. Las pruebas de la anatomía comparada hacen referencia a 3 órganos importantes: los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Los órganos homólogos, homo significa igual,
¿sí? Va a ser la misma estructura, pero con distinta función en distintos animales. Constituyen una prueba del fenómeno evolutivo porque además vienen desde el mismo tejido embrionario. Más adelante vamos a comparar embriones de distintas especies y se van a dar cuenta que todos venimos como desde los mismos lugares de este embrión. Entonces tenemos casi todas las estructuras. Las alas de las aves, esta es una aleta de pez o de ballena, no leo bien. Esta es el ala de un murciélago. Coronavirus. Aquí tenemos la patita de una salamandra, me parece. Y aquí la pata de una rana. Todos tienen las mismas estructuras, pero con distintas modificaciones. Todos parten desde esta parte redondeada que se llama cintura pélvica, si está en el muslo, o cintura escapular si estamos hablando del hombro. Luego viene un hueso largo. Si estamos hablando del brazo, va a ser el húmero. Si hablamos de la pierna, va a ser un fémur. A continuación vienen dos huesos en paralelo, que si es que están en el brazo se van a llamar radio y cúbito, y si están en la pierna, tibia y peroné. También vamos a tener pequeños huesos que nos van a permitir la manipulación en el caso de la mano, los carpos, y los huesos largos, los metacarpos. Y en el caso de la pierna, vamos a tener los tarsos y los metatarsos, que van a ser los huesos largos del pie que nos van a permitir caminar, ¿cierto? Y los deditos de ambos se llaman falanges. Como ven, en distintas especies de animales vamos a tener presentes las mismas estructuras. Por lo tanto, los órganos homólogos sería el ala de un murciélago y la pata de una rana. Esos son órganos homólogos. Tienen la misma estructura de fondo, pero función distinta. Por ejemplo, la pata de una rana le sirve para saltar, pero el ala del murciélago no le sirve para saltar, le sirve para volar. Entonces tienen distinta función. En el caso de los órganos análogos, tienen la misma función, pero distinto origen, distinta estructura. Por ejemplo, en las aves vamos a tener estos huesos que vimos bajo todas las plumas que tienen, ¿cierto? Se ven estos huesitos que le permiten volar, pero en el caso de una mariposa, tiene alas que le sirven para volar, pero bajo de ellas no hay huesos, ¿sí? Como tienen exoesqueleto, es decir, son duros por fuera, blandos por dentro, no tienen huesos los insectos. Estas alas no están constituidas de los mismos que los huesos de las aves. Por eso se dice que tienen la misma función, volar, pero distintas estructuras de base. Este tipo de órganos análogos no nos sirven como prueba del fenómeno evolutivo, ya que se trata de un fenómeno de convergencia adaptativa. La convergencia significa que llegaron a la misma función, pero por caminos diferentes. Por lo tanto, no nos sirve para establecer similitudes o emparentar especies, porque digamos que llegó ahí por otro camino, nada que ver, entonces no me sirve a mí para ponerlo en un árbol filogenético, por ejemplo. Y los órganos vestigiales, como vestigios, ¿cierto? Es como lo que quedó, lo que sobró. Son órganos atrofiados, sin función alguna en la actualidad, pero que revelan la existencia de que en el pasado estos órganos sí eran necesarios. Por ejemplo, en los delfines y las focas encontramos restos óseos, es decir, de huesos, justo en la parte donde deberían tener, entre comillas, piernas, y quedaron ahí como un vestigio, es decir, poco desarrollados. Esto nos vendría a indicar que aparte de los dos de vivir en ambientes marinos, ¿cierto? Ellos tuvieron en algún momento otro par de patas y lo más probable es que en algún momento también se hayan desplazado por la Tierra. Por lo tanto, este tipo de órganos vestigiales sí nos sirve para establecer relaciones filogenéticas entre una especie y otra. En el caso de los humanos tenemos bastantes órganos vestigiales. Ya les nombré las muelas del juicio, que ya no nos sirven de nada. Tenemos el apéndice, que solo sirve para que se reviente. Se supone que también el dedo chico del pie sería un órgano vestigial de cuando éramos más parecidos a los monos y andábamos por los árboles, nos servía para subir árboles. ¿Qué otra cosa? La membrana, una membrana pequeñita que está dentro del ojo, cerca del lagrimal,
se parece mucho a una membrana que tienen los reptiles que cierran en vertical. Nosotros cerramos los ojos en horizontal y además tenemos adentro unas membranas que cierran en vertical. Eso también puede haber servido para agua, así que también podríamos establecer ahí una conexión. También puede ser los vellos que tenemos por todo el cuerpo. En algún minuto nos sirvió para mantener más la temperatura, pero como ahora usamos ropa, no nos sirve de mucho. Por ejemplo, todos esos órganos vestígiles. Si es que ustedes saben de alguno más, comenten, por favor.